Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de aplicaciones para Android utilizando el lenguaje Kotlin. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior, donde agregamos controles de tipo TestView y los ordenamos de forma horizontal utilizando un control de tipo Linear Layout horizontal. Ahora lo que haremos será hacer la referencia de los controles de tipo TestView en la clase MainActivity, y a los controles que le vamos a hacer la referencia serán a los controles de tipo TestView, controles que le cambiamos su ID a un control de tipo TestView. Yo le he colocado en su ID TestViewName y al otro control le he colocado TestViewAge. Bien, a estos controles les vamos a hacer la referencia. Bien, pasemos a la clase MainActivity. Bien, pero antes de continuar voy a explicar lo que corresponde a este operador. Bien, este operador se va a utilizar cuando tenemos que inicializar un objeto o una variable con el siguiente nulo. O sea que vamos a forzar al objeto o a la variable a inicializarla con un null, que en este caso estamos inicializando con un null al siguiente objeto, editName, editAge, y a la variable name. Bien, a estos dos objetos los he inicializado con un null porque no puedo inicializarlos con otro tipo de dato. Pero en el caso de la variable name podemos inicializarlo sin utilizar este signo, pero tenemos que asignarle el dato correspondiente, que es un dato de tipo string, y en este caso podríamos ponerle comillas dobles. Bien, pero si queremos inicializarlo con un null, forzosamente tenemos que colocar ese signo para hacer la interrogante si va a recibir su dato correspondiente de tipo string o un dato nulo. Esto significa que la variable name podrá recibir el dato de tipo string y el dato nulo, pero podemos utilizar otro operador. Podemos utilizar el siguiente operador colocando dos veces el signo de admiración. Bien, este operador significa que le estamos diciendo a Kotlin que el siguiente objeto editName no contiene ningún null, o sea que no va a contener ningún null. Pero sí le estamos asignando un null. Como pueden observar, sí le estamos asignando un dato null, donde estamos declarando el objeto, pero al objeto lo invocamos y le asignamos la referencia del control de tipo editText. Por lo tanto, este objeto definitivamente no contiene un nulo. Pero si este objeto tuviera un nulo, tendríamos un error. Tendríamos un error de compilación justamente en esta parte del código. Y con este operador le estamos diciendo a Kotlin que este objeto definitivamente no contiene un null, pero sí contiene un null si le asignamos este null, pero le estamos asignando la referencia del control de tipo editText. Por lo tanto, este objeto no contiene ningún null y podemos utilizar este operador porque definitivamente el objeto editName ya no contiene el null que le estamos asignando donde lo hemos declarado, sino que contiene la referencia de nuestro control de tipo editText, y de igual manera nuestro control o nuestro objeto de tipo editText llamado editAge. Podemos también utilizar ese operador con el objeto de tipo editText llamado editAge, porque el objeto editAge definitivamente no contiene ningún null porque le estamos asignando la referencia del control de tipo editText. Bien, este operador se utiliza cuando estamos seguros de que el objeto no contiene ningún null o no va a recibir ningún dato nulo, sino que va a recibir su dato correspondiente. Pero este operador no es muy recomendable utilizarlo si no estamos seguros qué dato va a recibir el objeto o la variable, si puede recibir su dato correspondiente o un dato nulo, como en la variable de tipo string name, que esta variable la voy a utilizar para obtener los datos que vamos a obtener de los campos de texto. Pero como vamos a utilizar unos campos de texto,
no sabemos si el campo de texto me va a obtener un dato nulo o me va a obtener el dato correspondiente para poder almacenarlo en la variable de tipo string llamada name. Bien, veremos un ejemplo. Voy a crear un objeto o una variable de, le voy a asignar la variable name y voy a invocar al siguiente operador. Bien, punto, y invoco a la propiedad para obtener la longitud del dato almacenado en la variable de tipo string, que con esta propiedad puedo obtener la longitud del dato almacenado en la variable name. Bien, este código me va a generar un error o una excepción porque estoy utilizando el operador que afirma de que la variable name no contiene ningún null o no va a contener ningún dato nulo, pero en realidad sí está conteniendo o tiene almacenado un dato nulo, donde yo he declarado la variable de tipo string, porque esta variable name no la estoy invocando en ninguna otra parte del código y le estoy asignando datos. O sea que el único dato que contiene esta variable es el dato nulo. Y con este operador le estoy diciendo a Kotlin que la variable name no contiene ningún dato nulo, pero en realidad sí contiene un dato nulo. Por lo tanto, al momento que se ejecute esta parte del código, me dará una excepción o tendré un error de compilación en la aplicación porque me está generando un error esta parte del código, porque con este operador yo estoy afirmando de que este objeto no contiene ningún nulo o no va a recibir ningún dato nulo, pero sí contiene un dato nulo. Para no tener problemas tendría que utilizar el siguiente operador, que con este operador le voy a indicar a Kotlin que la variable name podrá recibir su dato de tipo string y podrá recibir un dato nulo, que en este caso es el dato nulo que yo le estoy asignando donde yo he declarado la variable. Bien, por este motivo es más recomendable utilizar este signo cuando no sabemos si una variable o un objeto va a recibir un dato nulo, ya que con este signo hacemos la interrogante si la variable o el objeto recibirá su dato correspondiente o va a recibir un dato nulo. Bien, por este motivo no es muy recomendable utilizar este operador en ciertos objetos o en ciertas variables, pero en este caso sí podemos utilizarlo porque definitivamente estos objetos no contienen ningún dato nulo porque hemos inicializado estos objetos con las siguientes referencias de los controles de tipo editText, por lo tanto estos objetos no contienen un dato nulo. Por este motivo podemos utilizar este operador, pero cuando no sabemos qué dato va a contener nuestra variable, que en este caso es nuestra variable de tipo string, pueda que nuestra variable contenga un dato de tipo string o un dato nulo. Bien, y este código no me generaría ningún problema, no tendría ningún problema al ejecutar la aplicación. Muy bien, espero que le hayan entendido un poco en qué consiste utilizar el siguiente operador, que este operador solo lo podemos utilizar cuando estamos seguros que el objeto o la variable no contiene o no va a contener ningún nulo. Y el siguiente signo sí lo podemos utilizar cuando no sabemos si la variable o el objeto va a contener un nulo o va a contener su dato correspondiente, haciendo la interrogante de que cualquier de esos datos puede contener la variable o el objeto. Bien, ahora continuemos y yo tengo que crear los objetos de tipo TextView y para esto voy a colocar el modificador private. Voy a crear el objeto TextName, dos puntos, y voy a invocar a la clase TextView. Ahora, como no puedo inicializarlo con otro dato, tengo que colocar el signo para inicializarlo con un nulo o con un dato nulo. Muy bien. Lo voy a copiar y lo voy a pegar y lo llamaré TextEdge y de esta forma ya tengo los dos objetos para hacer la referencia a los controles que tenemos en el archivo ActivityMain. Muy bien. Ahora tenemos que hacer la referencia de esos controles.
Para esto tengo que invocar a los objetos de tipo TextView, TextName, asignarle igual, invocar a la siguiente función, FunViewById, luego r.id, luego el id de nuestros controles, TextViewName. Luego hay que colocar la siguiente palabra para realizar la conversión de nuestra clase TextView a nuestro objeto de tipo TextView. Muy bien. Ya tenemos la primera referencia en nuestro primer control. Ahora lo que haré será copiar, pegar y voy a invocar a la ID de nuestro control TextViewEdge. Muy bien, ya tengo la referencia de esos dos controles en la clase MainActivity para poder utilizar estos objetos, asignarle datos a nuestros controles de tipo TextView. Muy bien. Ahora lo que haré será comentar este código, o sea, nuestro mensaje. Ahora lo que haré será utilizar las variables que yo he creado. La variable de tipo string name y la variable de tipo entero llamada age. Bien, aquí tengo un error. Tengo que invocar a este objeto. Muy bien. Ahora voy a colocar la variable de tipo string name. Le voy a asignar el objeto de tipo editText llamado editName. Voy a colocarle el siguiente signo. Ahora punto, invoco a la propiedad text para poder obtener los datos de nuestro campo de texto. Esto significa que los datos que nosotros ingresemos en nuestro campo de texto, vamos a obtener ese dato y lo vamos a almacenar en la variable de tipo string llamada name, colocando el objeto de tipo editName, invocando la propiedad text para obtener esos datos. Luego tenemos que invocar a toString, un método para convertir ese dato en un dato de tipo string, el dato que estamos obteniendo de nuestro campo de texto. Muy bien, esta es otra de las formas para poder obtener datos de un campo de texto, colocando el objeto de la referencia, luego invocando a una propiedad, a la propiedad text, luego toString, o sea, el método toString para convertir el dato que estamos obteniendo con la propiedad text en un dato de tipo string y almacenarlo en la variable de tipo string llamada name. Ahora, para no complicarme mucho, voy a copiarlo, lo pego y voy a invocar a la variable age de tipo entero. Bien, tengo un error justamente aquí, porque la variable age es de tipo entero y yo estoy obteniendo un dato de tipo string, por lo tanto no puedo almacenar un dato de tipo string en una variable de tipo entero. En una variable de tipo entero solo puedo almacenar datos de tipo entero. Bien, para esto lo que haré será invocar a una clase, a la clase integer, clase de tipo entero, correcto, punto. Ahora con esta clase puedo invocar a las siguientes propiedades o funciones. Voy a invocar a la siguiente función, que con esta función lo que haré será convertir el dato de tipo string que voy a obtener del campo de texto, convertirlo en un dato de tipo entero. Dentro de esta función voy a colocar el objeto de la referencia. Muy bien. Y de esta forma el dato que estoy obteniendo de tipo string del campo de texto lo voy a convertir en un dato de tipo entero utilizando la siguiente función de la clase integer. Muy bien, y ese dato de tipo entero se va a almacenar en la variable age de tipo entero. Bien, yo me pude haber ahorrado todo este código, esta conversión, si yo hubiera creado la variable de tipo entero age en una variable de tipo string, para que este código hubiera quedado de la siguiente manera. Pero yo lo hice para que vieran el ejemplo de cómo convertir un dato de tipo string a un dato de tipo entero.
Ahora lo que haré será mostrar estos datos en nuestras TestView, y para esto voy a invocar a los objetos de tipo TestView llamado name. Voy a colocarle ese signo de interrogación, punto. Le invoco a la propiedad text, que con esta propiedad podemos obtener datos y podemos asignarle datos a nuestros controles, que en este caso lo que haremos será asignarle datos a nuestro control de tipo TestView utilizando la propiedad text. Ahora hay que colocar igual para asignarle la variable name. Esto significa que el dato que esté almacenado en la variable name de tipo string lo vamos a visualizar o se lo vamos a asignar a nuestro control de tipo TestView para visualizar ese dato en nuestro control. Ahora haré lo mismo con la TestView age, punto text. Luego voy a asignarle la variable age. Muy bien. Ahora punto. Puedo invocar a la función toString para convertir el dato que está almacenado en la variable de tipo entero en un dato de tipo string. Tengo que hacer esta conversión de convertir el dato que está almacenado en la variable de tipo entero en un dato de tipo string, ya que la propiedad text solo recibe datos de tipo string. Porque si le eliminamos el toString, correcto, me muestra ese error. Tenemos que hacer la conversión de un dato de tipo entero a un dato de tipo string. Ahora lo que prosigue es ejecutar nuestra aplicación. Ok. Muy bien. Ahora lo que haré será ingresar datos a los campos de texto para poder obtener esos datos y visualizarlos en nuestros TestView. Pero lo que haré será ingresar primero en el campo de texto name, porque si yo ingreso aquí un dato me va a mostrar un error. Correcto, la aplicación se ha detenido. Muy bien, este error se debió porque tratamos de ingresar un dato en nuestro campo de texto name y se ejecutó el siguiente evento, el evento textChange. Muy bien. Y como cada vez que nosotros ingresemos un dato, no importando en qué campo de texto, vamos a obtener los datos de ambos campos de texto. Y aquí estamos obteniendo el dato de nuestro campo de texto age, porque ha quedado vacío nuestro campo de texto age. Por lo tanto, el dato que se está obteniendo es un dato nulo. Y utilizando esta conversión no podemos convertir un dato nulo a un dato de tipo entero. Por este motivo, ese error. Este error está en esta línea de código. Por lo tanto, tenemos que obtener primero datos de tipo string de nuestro campo de texto para convertirlos en un dato de tipo entero. Bien, ahora lo que haré será ejecutar la aplicación nuevamente y voy a ingresar primero datos en el campo de texto age, datos de tipo entero. Bien, tengo un error. Voy a buscar ese error que me está proporcionando la aplicación. El error que cometí fue como realicé el copy page. Aquí tenía que yo invocar al objeto de tipo edit age. Bueno, este fue el error mío, pero el error siempre se sigue ejecutando en esta línea de código si nosotros primero ingresamos datos de tipo string en el campo de texto name, porque aquí se está obteniendo un dato de tipo string del campo de texto edit age para convertirlo en un dato de tipo entero. Y como primero ingresamos el dato en el campo de texto name, se ejecuta el evento onTextChange, quedando el campo de texto editAge vacío, por lo tanto obteniendo un nulo
Y como no podemos convertir un dato nulo, aquí mostraría un error. Bueno, hay que verificarlo de vuelta. Bien, lo que haré será ingresar datos primero en el campo de texto name para que me muestre ese error. Correcto, tenemos ese error, pero si nuevamente ejecuto la aplicación, luego ingreso datos primero en el campo de texto age, datos de tipo numérico, correcto, no me muestra ese error. Y podemos visualizar que en nuestra test view me está mostrando el dato que yo estoy ingresando en el campo de texto age. Ahora si ingreso datos en el campo de texto name, correcto, podemos visualizar que mientras estamos ingresando datos, estamos visualizando esos caracteres en nuestra test view. Muy bien, de esta forma también podemos obtener datos utilizando la propiedad text de nuestros controles de tipo edit text y visualizarlos en nuestra test view nuevamente utilizando esa propiedad text. Bueno amigos, hasta aquí este video donde ya estamos visualizando los datos en nuestros controles de tipo TestView, datos que estamos ingresando en nuestro campo de texto. Espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado y nos vemos hasta la próxima y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal y que Dios les bendiga.